Dios les bendiga. Amén. Tengan todos y todas muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Alguien me enseñó a decir, siéntase mejor que en su casa. En la casa de Dios nos sentimos mucho mejor que en nuestros hogares, ya que en nuestros hogares siempre tenemos, aunque no queramos, contratiempos, dificultades, falencias. Pero cuando venimos a la casa del Señor, Dios se encarga de llevarse, dice la Escritura, todas nuestras dolencias, nuestros problemas, nuestras dificultades. Amén. ¿Cuántos vinieron a dejarle a Dios todos sus problemas, dolencias? ¿Cuántos vinieron? Vamos a ver cuántos están acá. Amén, amén. Todos hemos venido a traerle al Señor nuestras dolencias. Bueno, mi nombre es Joel Vargas, ya la mayoría me conocen, soy de Venezuela. También por la misericordia de Dios le sirvo a Dios hace ya algunos años. Y he sido testigo del poder de Dios, de la misericordia y la gracia de Jesucristo y de cómo Él nos libra en los momentos de dificultad. Amén. Sé que muchos de los que están acá también tienen ese privilegio. Todos somos privilegiados al ser participantes de la salvación de nuestro amado Jesucristo. Amén. Pero algunos hemos tenido, digamos, algunos encuentros bastante profundos y nos ha marcado para siempre. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras. Voy a ser breve acá, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se está estudiando el libro de los Hechos y sé que muchos conocen la historia de los Hechos, de los apóstoles. En el capítulo 16 quiero enfocar el versículo 25. Solo voy a enfocar el versículo 25, ¿ven? Allí lo tiene. Dice así: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Usted puede ver el versículo, ¿verdad? Sí. Puede leerlo, o sea, todos antipolarmente, puede leerlo. ¿Qué dice? Primera, segunda, pero muy bien, amén. Está bien. Bien, mis amados. El apóstol Pablo, llamado por Dios para servirle en todo tiempo, en uno de sus muchos viajes se encuentra que fue llevado a un lugar por el Espíritu Santo. Después de ser estorbado para no entrar al lugar, el Espíritu Santo lo lleva hacia otro sitio, ya que le muestra una revelación, le muestra algo en Macedonia, y dice que estando en Filipo, en la primera ciudad o una provincia de Macedonia, allí suceden algunas cosas como hombre de Dios, le suceden algunas cosas, hermano, pero quiero enfocar este versículo porque después de haber hablado la palabra de Dios y después de haber libertado a una persona, después de haber hecho milagros, para muchos esto les era incómodo, iba en contra de lo que ellos creían, y acusaron al apóstol Pablo y a Silas de que estaban haciendo algo irregular para lo que la cultura de ese momento, de ese tiempo, y por eso fueron llevados ante un tribunal y fueron azotados, castigados, por haber hablado, haber hecho algo a favor del pueblo. Hoy en día las personas son llevadas ante un tribunal, pero no los golpean, no los maltratan porque los derechos humanos no lo permiten. Puede ser el peor delincuente, el peor homicidio o violador, pero no lo tratan de esa manera. En muchas partes del mundo, de hecho, lo protegen sus derechos. Con estos hombres de Dios no fue así. Por hacer bien, fueron maltratados, golpeados y azotados porque estaban haciendo cosas buenas, pero en un pueblo que no entendía. Dice que estando allí, después de haber sido azotados, los encadenaron, o sea que eran bastante, digamos, eran unos delincuentes de gran escala, ¿no? De mucha magnitud para ellos. Porque dice que los encadenaron después de ser azotados y los metieron por allá en lo último, los guardaron allá, porque eran muy peligrosos. Pero ellos estando allí hicieron algo maravilloso. Dice que oraron al Señor y cantaron cánticos espirituales a Dios. Esto hizo que en el cielo se estremeciera algo. Esto hizo que en el cielo se abriera una cobertura hacia ellos. Porque algo que llama a Dios a la tierra es la alabanza. Algo que llama a Dios a la tierra es la oración. La oración durante el tiempo de los tiempos del hombre ha marcado la pauta de la divinidad, de la grandeza de Dios en la tierra. Porque cuando un hombre o una mujer clama a Dios, esto hace que las fibras de Dios se muevan, se estremezcan y viene a favor del pueblo que clama, que pide a Dios. Amén.
Esto sucedió también así, fue apoteósico, fue algo que estremeció los cimientos de aquel lugar a tal escala que dice la Biblia que se abrieron las cadenas, se soltaron las cadenas y las puertas de aquel lugar se abrieron y todos los presos quedaron libres. Porque cuando Dios viene a libertar. Jesucristo dijo que Él ha venido a dar vida, a traer libertad a los cautivos. Y eso hizo mostrando allí también que aquellos presos que estaban cautivos se les abrió todas las oportunidades, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Porque allí muchos tuvieron la oportunidad de conocer el poderío del Señor y la misericordia. Y el guardia se da cuenta y su corazón es abierto a la presencia de Dios y recibe al Señor. Bien, hermano, eso fue en aquel momento. Nosotros, como le decía al principio, todos hemos tenido experiencia. Y hace unos añitos atrás, tuve una experiencia bastante fuerte. Estando en Colombia, un país vecino, en la casa de un amigo, estaba un día eso fue, no sé si muchos se acuerdan que en Colombia hubo un paro. Hace creo que 2, 3 añitos atrás, ¿no? 2 años. Hubo un paro que complicó bastante la situación de movilidad para la economía, para toda la alimentación. Y en ese tiempo, un amigo, mi hermano, subió a la parte donde yo vivía y me invitó a que hiciéramos, yo me había comprometido con él que íbamos a hacerle alisarle la casa con lo que es, bueno, alisarle, colocarle así blanquita. Aquí tiene otro nombre, pero con estuco le íbamos a acomodar, creo que era la parte del cielo raso que no estaba bien. Bueno, lo hicimos, pero cuando fue a mi casa, él me dijo que fuéramos, pero yo tenía miedo porque no había peligro que si te movías, te podían matar, te podían meter preso, porque había primera línea, había mucho enfrentamiento en ese país en esos días. Yo no quería ir de verdad, y entonces el hermano me dice, pero vamos, yo te llevo en la moto, tranquilo que vamos a ir y no va a pasar nada. Y yo insistía que no, pero vamos, que no va a pasar nada. Y fue tanta la insistencia que yo dije, bueno, vamos. Veo a mi esposa, ella me ve y bueno, vamos, nos fuimos. En el camino no pasó nada, pasamos sin problemas y lo que se ve en información eran problemas todo el que salía, lo robaban o cualquier cosa pasaba. Llegamos a la casa de la mamá y cuando llega me dice, ¿viste que no pasó nada? Yo le digo, sí, yo me sentí tranquilo. Y bueno, gracias a Dios. Compartimos, comimos, cosas que me agrada y me encanta hacer. Comimos allí, entonces hice lo que hice. Como a las 10 de la noche había comenzado a llover muy fuerte, un fuerte aguacero estaba cayendo en ese momento y recuerdo que no nos sentíamos como muy cómodos, o sea, algo dentro de nosotros nos tenía como perturbados, sin saber qué estaba por suceder. Él baja un momento y yo me quedo arriba sentado, estamos compartiendo. Cuando él sube, viendo las informaciones que estaban pasando, había muchos muertos, muchas cosas. Él viene y me ve, yo lo veo y él me dice, wow, me comenta lo que está pasando. Y lo que sale de mi boca es decirle, vamos a adorar. Y yo no le había terminado de decir esto cuando ya ese hombre está ministrado por Dios, cae de rodillas, yo lo veo y caigo también porque se siente algo maravilloso de Dios en nuestra vida. Y comenzamos a adorar a Dios, agradecer al Señor. Y comenzamos a sentir la llenura de Dios en ese momento, como la cobertura de que no teman, yo estoy con ustedes. Y terminamos de adorar, de llorar, nos secamos las lágrimas. Habíamos subido a la azotea porque como había hecho un trabajo y estaba el lugar abierto, no había tejado, no había láminas, entonces él me dice, subamos para que no se dañe el trabajo porque se iba a dañar el trabajo realizado. Entonces yo le digo, bueno, subimos. Entonces cuando subimos allá, estamos viendo cómo hacer maniobrar para colocarle las láminas, yo le doy unas ideas, él me da la suya, entonces colocamos unas escaleras y él va a subir, pero cuando él va a subir está como que sí o no. Y yo le digo en ese momento, hombre, yo subo. Más o menos tenía la idea de lo que iba a hacer también. Se supone que yo era el maestro que iba a trabajar allí. Entonces subo y hay una viga, un hierro de 8 metros. Estamos viendo cómo darle altura para que el agua caiga con su nivel y no afecte el trabajo que se realizó en el primer piso. Entonces, eso pesaba, no sé, unos 40, 45 kilos tal vez, no sé, más o menos. Él me lo pasa, pero como está abajo, como a 4 metros, él me lo está pasando, yo trato de subirlo, es muy pesada el hierro. Entonces una de esas, claro, está lloviendo fuertemente, está cayendo el aguacero allí, yo agarro, pero como siento que se me va a caer, lo recuesto contra la columna, la viga de esa viga. Entonces la dejo allí y mientras me acomodo mejor para tener una mejor movilidad.
En eso cuando la voy a sacar, la saco mucho hacia la calle. En Colombia, como la mayoría de los países suramericanos, las líneas de alta tensión pasan después de un segundo piso, ya las tenemos casi al frente de la cara. Yo estaba literalmente así con ellas. Cuando saco esos 8 metros que los jalo, yo de verdad no me percataba, no supe que eso estaba allí. Cuando lo termino de jalar, ya recuerdo que eso fue, sentí paz, sentí hormigueo, sentí que mi cuerpo se quemaba y sentí como la lengua se me pegaba arriba del paladar y vi cuando empecé a prenderme en candela y empecé a decirle a mi hermano, varón, ayúdame, pero en un momento ya la lengua sentía que no se me pegaba y él, ¿dónde estás? Porque parece que eso fue como, en lo que han visto un electrocutamiento, se dan cuenta que es como cuando soldas, que eso deja incandescente, deja ciego a las personas que lo visualizan. Entonces ya yo sentí por momentos que ya no había nada que hacer, sentí como los pies se me empezaban a entumir, todo el cuerpo ya como que agarrando los músculos, tejidos, se empiezan a desfibrar, no sé, algo así se nos medios. Entonces yo dije, ya se acabó, aquí no hay nada que hacer. Pero lo último que sí pude hacer es clamar a Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Mire, hermano, el nombre de Jesucristo es tan maravilloso, es tan poderoso, es tan impresionante, que cuando tú te acercas a Él y le has servido, Dios es fiel. Dios es fiel, iglesia. Porque en ese momento clamé, me acuerdo que aquel salmo que dice, mi angustia clamé y Él oyó la voz de mi súplica. Porque yo clamé a Dios y le dije, mi lengua la pude despegar y dije, Señor Jesucristo, ten misericordia, ayúdame. ¡Bum! Eso explotó. Sentí como eso me lanzó hacia atrás, pero yo no me podía mover. Escuchaba al varón abajo diciéndome, ¿dónde estás? Yo aquí, ayúdame. Pero yo no sentía el cuerpo, pero estaba consciente. Hasta que él pudo subir las escaleras, pero no podía moverse porque también estaba como hecho el nervio y la presión de que él me dice, yo pensé que te habías matado, te estabas muerto. Y yo estando en ese momento le dije, ayúdame, pero él no se pudo mover hasta que lo vi ahí. Me pude agarrar, le dije, ayúdame, y me incorporé, porque había caído a un techo de un vecino. Cuando me incorporo, él no le daba los pies, entonces comencé a decirle, baja que yo puedo bajar, baja que yo bajo. Entonces, en eso empezó a bajar, yo bajé con un pie tranquilo. Cuando llego que bajo las escaleras y logro poner, siento que el pie no me da, siento que se me va y le digo, no me dejes que no puedo caminar. Y él, ¿pero qué hago? Yo no, tranquilo. Y sí, si yo estaba en shock, él estaba más que yo, porque él pensaba que yo estaba muerto. Y se puso muy nervioso y le dije, no te preocupes, todo está bien. Y me ayudó a bajar hasta abajo, hasta la casa principal. Estando allí la gente, bueno, todo el mundo vio aquella situación. La gente comenzó a buscar ayuda, no, que se está muriendo, está mal, porque me dicen ellos, pues yo no me podía ver, que yo parecía una hoja de papel muy blanca. Yo sí sentía mi cuerpo por dentro ardiendo, sentía como... Pero escúcheme algo, yo desde que dije, Señor Jesucristo, ayúdame, hasta que bajé, y el hermano me lo confirmó, que yo no dejé de adorar a Dios. Y comencé a adorar, a clamar a Dios, y comencé a hablar de Dios. La gente, que algunos se me llegaba, está bien, sí, comencé como a sentir la paz de Dios, que nunca se alejó de mí, ni de usted se ha alejado. En ese momento que están ahí, que me sientan mientras llaman a una ambulancia, se presenta una situación bastante normal en nuestros países. Se escucha una balacera allí, y pam, pim, pam, pam, y pum, todo el mundo, y entonces yo la balacera, yo, Dios mío, trato de pararme como puedo, me agarro, porque cuando veo por el lado, me han dejado. No había nadie, entonces me paro, me busco meter como arrastrando el pie un poco ya hacia la parte interna de la casa, y ahí nos quedamos hasta que, bueno, Dios envía a alguien que no debía estar allí porque no había ambulancia. Pasó una ambulancia que el hermano conocía, habló con él, me montaron, y fue difícil el proceso a llegar a Valle del Lili. Era la clínica donde me iban a llevar, porque había paro total y las vías estaban cerradas. Había unos manifestantes que estaban armados y no dejaban pasar. Cuando me montan en la ambulancia, que llegamos al primer stop que tenía, escucho que le dicen que la enfermera que va aquí dice, guarden un celular, y comienzan a guardar. Yo los veo y comencé a predicarles diciendo, no se preocupen, que Dios está con nosotros, no les va a pasar nada. Pero yo deliraba del dolor de verdad, estaba muy adolorido, tenía la ropa quemada. Cuando me quito la bota antes de salir de la casa, veo un hueco en el pie, veo mis huesos, veo que estoy bastante afectado, la mano abierta y esta también. Y vamos allí, pero siento que tenía que seguir hablándoles del Señor. Cuando escucho que alguien dice, bueno, abre la puerta, si no llega ninguna persona herida, le vamos a plomear todito, le vamos a dar plomo, dice la persona. Cuando abren las puertas me ven así, que todavía la camiseta echaba como que, no sé, parece que estaba como que todavía olía, dicen, esto huele, no, ese hombre se va muriendo, y abren y me dejan pasar. Total que así llegamos a Valle del Lili.
a la clínica donde me iban a atender. Llegó en unas condiciones bastante críticas porque había perdido mucho líquido, había botado mucho líquido. En un electrocutación no se pierde sangre, se pierde líquido, y ese líquido es importante porque ya que los riñones se ven en la necesidad de solventar la necesidad, se exponen a una grave sequedad de los riñones. Me explicaba el médico después que si yo llegué a 999, si llegaba a 1000, dice que podía perder los riñones. Pero Dios no permitió que eso fuese así. Llegamos allí y bueno, me atendieron. Quiero hacer un paradito allí. Yo no sabía lo que era, o sea, yo no conocía la magnitud de lo que es la alta tensión. Tampoco sabía cuánta potencia y cuánto poder pasaban por una alta tensión. Y me he visto averiguando un poco, y después me decían los médicos, otras personas, ingenieros, un amigo ingeniero eléctrico me explicaba algunos casos. Y fueron 13.600 voltios que sujeté durante tal vez unos 5 o 6 segundos. A los 0.35 milésimas de segundo, dispuesto a más de 5.000 voltios, una persona automáticamente es calcinada. El impacto es fulminante. Y si no pasa así, porque hay casos en Indonesia, en Japón, en España, en Colombia mayormente, en Venezuela, en Dominicana hay unos casos, y hay otros países de casos que son bastante complicados. Han quedado vivos también, no fui el único que quedé vivo. Pero la mayoría, el 95% de los casos han quedado con amputaciones de extremidades completas, de dedos, malformaciones en algún sitio. Bendito sea el nombre de Jesús. No me quedo parado porque no sepa lo que voy a decir, sino que, claro, uno se va al momento y ve que Dios es bueno y Dios ayuda realmente. Dios siempre estaba pendiente de nosotros. Y a veces uno dice, no, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me oye, Dios no me escucha, a Dios yo no le importo. Mire, a Dios le importa desde la hoja que cae hasta el movimiento de traslación, el universo. A Dios le importa todo, porque para todo Dios hizo detalle. O sea, a Dios no se le escapó nada. O sea, nosotros no estamos a la voluntad de las circunstancias, nosotros estamos bajo un propósito, amén. Bajo un propósito en el Señor. 13.600 voltios atravesaron mi cuerpo, entraron por la mano derecha. La gente me dice, muchos dicen, no, pero es que, bueno, es un milagro. Otros dicen, pero es que, bueno, el golpe te soltó, fueron 5, yo calculo unos 5 o 6 segundos por todo lo que viví. Y para que se cayera en toda la comunidad eso, hubiera unas neveras dañadas, me dicen después, y bueno, se fue la luz en todo el barrio. Y eso hizo que bueno, que la gente se alarmara un poco. Pero mire que no es fácil cuando usted escucha, no sé, casi muere, le cuesta un milagro. Y cuando yo me pongo a ver detalladamente lo que es la corriente, la energía y lo que producen los cuerpos, cómo vi tantos cuerpos, cómo le quitan miembros, porque la electricidad daña muchísimo, muchísimo. Y quedan secuelas. A mí me quedaron pocas, pero quedan secuelas. Me sorprende de que muchas personas vean esto y todavía no creen que Dios es fiel, de que Dios quiere salvar al ser humano. A mí me hicieron 5 cirugías en el pie derecho, porque hubo exposición hasta el hueso, no solamente en las 3 capas de piel, sino ya muscular. De hecho, la vena arteria, una de las principales que va al pie derecho, no recuerdo el nombre, ella quedó así. No la reventó, gracias al Señor, sino la dejó expuesta solita como una cuerda de guitarra. En Valle del Lili pasaron cosas maravillosas también. Estando allí, tuve la oportunidad de hablarle del Señor a una doctora, a una enfermera, y a mi cuidadora, una chica, bueno, una enfermera que era la que estaba allí toda, la que me volteaba, me bañaba, me quitaba la piel muerta, y eso es doloroso, es bastante, duele mucho sentir cómo te remueve piel un día sí, un día no, y eso es sin anestesia, eso es dele, porque bueno, y duele mucho, de verdad uno llora, uno sufre, y no me gustaría que nadie pasara por lo que es una quemadura. Las quemaduras son bastante fuertes. Y allí Dios se manifestó de una manera maravillosa. Mi compañero de cuarto, un hombre de 25 años de matrimonio, tenía unos escasos 8 meses que la esposa lo había dejado por otro hombre, y estaba pasando situaciones difíciles, había pasado por muchas depresiones y cosas así, tanto que se quería morir, pero su enfermedad era más que todo psicológica y por sentimientos. Y estando allí, él gritaba, lloraba, y los médicos le hacían todos los exámenes y él no tenía nada. Y él escuchaba que yo colocaba mi alabanza y leí, oraba, y venía la chica y le hablaba de Dios. Y él me dijo, yo no sé cómo tú puedes estar con esa música tan tranquilo, si mira cómo estás, y
y deberías estar más bien llorar, como gritando de dolor, porque claro, me agarraba duro, pero no me quejaba, sino agarraba duro la sábana porque el dolor me colocaba morfina 5 veces al día y eso no me hacía nada. Yo sentía que eso estaba vivo y incluso ella me decía, te coloco mayor, no, porque había escuchado que la morfina también es dañina. Y yo aguantaba mi dolor, pero le daba gracias a Dios porque yo decía, esto es por un propósito especial. Bueno, para resumidas cuentas, en ese momento el hombre a los 5 días de estar junto allí compartiendo, él quiso que oráramos, aceptó al Señor y vio que, porque yo le decía, mira, si tú estás bien, yo veo que tú puedes caminar, tú vas acá, entras y sales y tú vives quejándote. Mírame a mí, yo estoy tirado en una cama, yo no me puedo mover, yo tengo que esperar que venga una enfermera que me mueva. Y yo agradezco a Dios porque todavía estoy vivo, porque tú sigues así. Y él lloraba y lloraba, yo decía, mira, agradece porque muchos que como tú que caminan, que están bien, no tienen ningún impedimento, quieren morirse, y otros que están luchando por su vida en una cama, por un órgano, que están esperando un trasplante o algo, desean la vida. Entonces sea agradecido, le decía. Bueno, él salió de allí después, agradecido, contento. Dios hizo cosas maravillosas. A mí me enseñó algo y a muchos, a donde me llevó también, le dio la oportunidad de salvación. Así como a Pablo lo usó, a través de unos latigazos, que fue golpeado, llevado a un lugar para dar salvación, a mí me llevó a un lugar para dar salvación. Me usó Jesucristo para que una persona llegara al Evangelio. El médico que atendió, el cirujano, el anestesiólogo, me decía que, él me explicaba, me decía, mira, esta mano yo tenía que haberla amputado aquí, por la descarga, me explicó, el hueso tenía que haber tenido que quedado calcinado acá, la mano debió salir desprendida, porque no solamente que él lo electrocutaba porque estaba haciendo tierra, porque era un aislante, es que estaba lloviendo. Tenía unas botas que tienen punta de hierro en la punta, tenían hierro. Y él dice, el pie debió desprenderse, mi pierna derecha, más o menos de aquí para abajo. Él me explicaba, tu pierna debió salir desprendida de allí. Es que no entiendo, decía el médico. Y yo lo que le decía, bueno, Dios es bueno. Y en la segunda cirugía, él me dice, te vamos a colocar anestesia, ¿tienes algo que decir? Yo le digo, sí. Yo tengo que decir es que si Dios me trajo hasta acá es para darle la oportunidad a otro. Y el médico se ríe y el anestesiólogo lo ve mirando. Y me colocan en la anestesia. Es muy maluco para mí. Fueron esas 5 secciones de cirugía. Lo que cabe destacar, hermano, en el proceso de la vida del hombre, cuando somos pasados cerca, muy cerca de la muerte, o que bajo condiciones humanas deberíamos estar muertos, y como muchos he escuchado, han tenido la oportunidad de seguir vivos donde no debieron, vemos a un Dios maravilloso, a un Dios que nos permite seguir viviendo. ¿Pero para qué? Para decir, mira, sobrevivir, no, para entender que Dios tiene cuidado de nosotros, que a medida que tú le sirves a Dios, yo no sé qué tiempo llevas tú sirviéndole a Dios, si tienes un día, estás llegando hoy, tienes años o no has creído, pero el Dios que yo he creído, el Jesús que me llamó, es un Jesús de poder, de autoridad, que libra y sabe librar en todo momento, que es tremendo abogado para cualquier situación que estemos pasando. Si estás siendo denunciado, si te están muriendo, tienes un proceso legal, si tienes una enfermedad terminal, no importa, tengo un Jesús que dice, yo estoy para cualquier situación. Jesús está por encima de las circunstancias humanas, por encima de la lógica, de la matemática. Dios, nuestro Jesús, hermano, fue el único que irrumpió las leyes de la física, porque es Dios. La física dice que nosotros estamos atraídos hacia la gravedad, nos atrae hacia el eje de la Tierra, ¿cierto? Entonces tu hermano, no. Sí, no hay una ley de la física que dice que nosotros no podemos flotar porque a la Tierra, la gravedad nos mantiene pegados a la Tierra, ¿no es así? Sí, ya, eso está yo seguro, dije algo malo. Sí, es así, somos atraídos por la ley de gravedad. Pero la Biblia resalta que Jesús, después de haber resucitado, dice que fue levantado arriba y fue tapado con las nubes delante de muchas personas. Eso no lo hace ningún ser humano, y han hecho prototipos para volar, pero nadie por su propia voluntad puede elevarse y taparse en la altura como lo hizo Jesús. Demuestra ahí dominio y control de todo. Y si Él tiene dominio y control de todo, yo debo entender que tiene mi vida en completo control. Que por muy insignificante que vamos, es que yo no creo que Dios vea, esto es muy pequeño. Mire, hermano, Jesús en la tierra andando, hay testimonios en la Biblia
hermano, de cómo personas que estaban por allá donde nadie lo veía, Jesús volteaba hacia ellos porque veía algo especial. Si tú estás aquí es porque Dios vio algo especial en ti. Dios vio que tú tienes, hermano, algo que es de Él y dice, como es mío, yo lo quiero conmigo. Y te ha traído para que tú estés aquí hoy, sirviéndole mañana, sirviéndole todos los días, hasta que Él venga o hasta que tú partas a su presencia. Amén. Para eso estamos, para servir a Dios. Hay personas que se sienten menos porque vienen a la iglesia. Es que yo no hago nada. Entonces quiere decir que la obra de Dios es nada. No así, amados hermanos. La obra de Dios es grande en nuestras vidas. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Este planeta bíblicamente sigue existiendo y sigue su curso porque Dios tiene misericordia. Por eso sigue igual. Y porque hay un pueblo que clama a Dios pidiéndole por quién. Por aquellos pecadores o por nosotros mismos para que Dios nos ayude todos los días en nuestras debilidades, en los diferentes momentos que estemos pasando. Entonces, así como en ese tiempo en Colombia, vivimos un momento difícil y pasamos, digamos, momentos de tensión. Después de todo aquello, yo me voy a mi casa, hermano, y no podía trabajar. Un hombre acostumbrado a usar sus manos, que desde muy niño aprendí a trabajar en la calle por la necesidad de una madre con 8 muchachos. Y obviamente era la única que trabajaba, nos vimos en la obligación, siendo de 12, 13 años, salir de la calle a trabajar. Yo me he sentido muy capaz de siempre de llevar mi hogar. Pero en ese momento Dios me demostró que nosotros somos nada sin Él. Porque me quedo postrado en una cama donde no puedo hacer nada y me sentí por un momento como que, Dios mío, ¿y ahora qué? Y mi esposa un día me dice, tenemos, pues mi hija, los que ya conocen, mi hija tiene una condición de vida. Y mi esposa me dice, amor, para mañana no tenemos proteína, no tenemos aquello. Y me da como un pequeño, usted sabe, ese sustico que da en el estómago. Yo, bueno, mami, no te preocupes, oremos a Dios, Dios proveerá, le digo. Porque la palabra, el cristiano cuando se está pasando por momentos difíciles, que necesita, ¿cuál es la primera palabra que dice? Bueno, Dios proveerá. Eso lo aprendemos del Padre de la Fe, ¿verdad? Eso lo aprendemos de aquellos patriarcas que siempre Jehová Jireh, que siempre, así como Isaías le preguntó al papá, y aquí está la candela y está todo, y ¿dónde está el carnero para el sacrificio? ¿Y qué fue lo que respondió el Padre? Dios proveerá, Dios se proveerá, porque Dios se proveerá. Y en ese momento me acuerdo que mi esposa, bueno, estaba conmigo allí, estábamos los dos, como a las 10:30, no, como a las 11, llegó una vecina de a 2, 3 más abajo, más calle, no, pues allá son cuadras, veredas, que también le dicen calle. Y mi esposa le abre la puerta, ¿no? Y tenía, creo que un mercado era, tenía una bolsa y no nos faltó nada en ese mes, en ese tiempo. El hermano, el cual también fuimos fue a la casa de su mamá a hacer el trabajo, también se dejó usar por Dios y hacía mercado para él, hacía para nosotros. Y fue de bendición. En ese mes que yo no podía trabajar, Dios proveyó todo lo que yo necesitaba para mi casa. Esto lo he oído en mi pastor, en muchas personas, que en momentos de necesidad Dios ha sido su proveedor. Amén. Porque él ha prometido, y dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que Dios lo que promete lo cumple. Nosotros lastimosamente a veces no lo hacemos así. Entonces Dios me mostró que Él está por encima de mí, que Él gobierna mi casa, mi familia, y que yo debo de ser siempre agradecido con Él. Entonces, amados hermanos y hermanas, gente que me oye en cualquier parte donde tú estés, nuestro Dios es un Dios de provisión, es un Dios de fortaleza, es un Dios que protege, es un Dios que siempre va a estar allí. No importa, hermano querido, lo que esté pasando, hay situaciones que se escapan de nuestras manos, incluso de las leyes humanas, de la ciencia, pero de Dios no. Si tú confías, Dios hará justicia. Si tú confías, Dios proveerá. Si tú confías, Dios hará. Si tú confías, Dios abrirá puertas. Si tú confías, es confiar en Dios, porque Dios es fiel. Amén. Amén. Entonces quería compartir ese pequeño testimonio, pero que para mi vida fue de gran ayuda. Como le dije, leí muy de cerca acerca de estos casos y sé porque lo he investigado mucho, que en el mundo muy pocas personas sobreviven a una descarga de alta tensión. Se oye fácil, pero no es fácil. Si se coloca que es de alto riesgo, porque es letal para la vida del ser humano. Y de esas pocas personas que han sobrevivido a una descarga de alta tensión, no voy a decir que es el único, me falta averiguar un poquito más, pero sé que soy uno de los privilegiados por la misericordia de Jesús, en que tengo todas las extremidades completas. Sí me hicieron varias cirugías, mis manos se ven bien. Tengo una pequeña en el pie, como un pequeño cráter allí que sí quedó como lesión de vida.
pero también allí quedé bien. Pequeñas secuelas, como pequeñas descargas que siento a veces, pequeñas puntuaciones, pero algo que digamos que está normal para como debí quedar. Ahorita tal vez estuviera con una muleta, un bastocito, un pie artificial, algo. Pero Dios no quiso que fuese así con este servidor. Dios quiso que yo estuviese bien delante de usted y que diera testimonio que así como muchas personas que no conocen del Evangelio se expusieron a estas cargas y quedaron mutiladas de algunas áreas, este servidor también se expuso a esa carga sin querer, pero mire, está bien, gracias a Dios. Eso demuestra que la oración, y mira como le dije, acuérdense que minutos antes de que me pasara eso, estuvimos adorando a Dios. Por eso es que en todo momento debemos de adorar, a orar, porque tú no sabes qué va a pasar después que salgamos de acá. Tú no sabes qué pasará después. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, tiene cuidado de ti, te dice, clama y ora, porque tú no sabes cuándo vendrá el adversario, cuándo vendrá el problema. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo que tuvo Pablo y Silas, que tuvieron que agradecimiento con el Supremo, agradecimiento de que hay un Dios que te mira y te dice, yo te estoy observando, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, así como se lo dijo a Josué, te lo dice, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy Jehová. Así dice Jesús con nosotros, iglesia, pueblo de Dios, entendamos esto, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en donde tú estés, Dios te dice, yo estoy contigo, confía, séme fiel ¿en qué? En el servicio, ¿a quién? A Dios. Amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia, tan precioso, Dios les guarde, espero seguirnos viendo y que Dios les bendiga siempre. Con ustedes, nuestro pastor, ¿sí? ¿Contigo, pastor? Vale, Dios les bendiga.